reto del siglo XXI es el de volver a ser humanos. Solo hace falta ver cómo está el mundo, ¿verdad? Y para ello, docentes y comunidad educativa somos clave, posiblemente más que nunca. El primer reto para mí en estos momentos es recuperar la calma y el bienestar emocional, lo cual no es nada fácil, pues la incertidumbre que nos llegó, recuerda, con la pandemia, parece perseguirnos con la guerra, las constantes crisis y ese aumento, ¿no?, de los conflictos, el bullying y las enfermedades mentales. El escenario es muy complejo, es cierto. Por ello, es vital poder entender y regular todo lo que sentimos. Recordemos que ante la incerteza aparece la emoción del miedo o cualquiera de sus dimensiones: desconfianza, susceptibilidad, intranquilidad, y estas emociones nos paralizan, además de reducir nuestra capacidad cognitiva y de aprendizaje, es decir, que tardamos más en memorizar y en resolver problemas matemáticos. Además, la rabia también surgió a raíz de la COVID de una manera muy intensa, pues es la emoción que sentimos cuando los humanos queremos luchar contra aquello que sentimos como injusto, y la verdad es que lo he vivido, bueno, lo fue sobre todo para los niños y adolescentes, y eso pues lo que hace es aumentar la agresividad y la violencia. Y si además añadimos a la tristeza, que también apareció de forma notable a raíz de la pandemia y de todas sus consecuencias, pues eso nos ha acercado además a la desmotivación, a la desilusión o a la desesperanza e incluso a la depresión. Todo ello es un tsunami emocional en toda regla que, pues la verdad que claro, es difícil de regular y de sostener en el aula o bueno, en cualquier lugar donde haya un grupo de personas. Y la verdad es que es muy fácil que la gente ahora se sienta mal porque las emociones, pues eso, son contagiosas, sobre todo las negativas. Así que estamos en una especie de pez que se muerde la cola, parece que no haya fin. Lo que está claro es que cuando me siento bien, trato bien, y cuando me siento mal, trato mal. Y eso está pasando pues, a nivel mundial. Sepamos que cuando estamos mal no hay empatía. Es decir, me cuesta mucho sentir el dolor que siente el otro. Pero eso es vital, ya que es lo que nos despierta nuestra voluntad de ayuda. Y como animales sociales que somos, y para sobrevivir como especie, necesitamos ser un equipo que lucha contra las dificultades. Por eso decía al principio que el gran reto del siglo XXI es el de volver a ser humanos, y sin empatía dejamos claro que va a ser muy difícil que lo volvamos a ser, porque la empatía es la base de las relaciones humanas. Una persona también que no siente el dolor de otra persona es técnicamente un psicópata, así que imaginaros cómo podemos acabar. Creo que alguien que pretende educar a un humano debería primero saber cómo funciona eso, un humano, ¿no? Y un humano siente un montón de cosas cada día que condicionan su actitud, su comportamiento e incluso su capacidad de aprender. Y por supuesto, alguien que pretende dirigir o liderar a otros humanos, pues bueno, es más de lo mismo, ¿eh? En el fondo, creo que al final todos solo somos una cosa, humanos tratando de ayudar, de cuidar, de servir, de educar a otros humanos. Así que nos impide saber cómo somos cuando los recursos para lograrlo ya existen. El gran reto, como te decía, del siglo XXI es muy difícil, pero es muy fácil a la vez. Ahora ya no se trata tanto de aprenderlo de fuera, que también, sino de aprender qué pasa aquí, bajo la piel, aquí dentro. Y sabes, eso es mucho más fácil es difícil, pero también mucho más fácil de lo que pensamos, porque la verdad es que siempre ha estado adentro. Lo que pasa es que nadie nos lo enseñó de una manera intencionada o organizada. Así que humanizar las aulas significa permitir que los alumnos entren en ellas, y también los docentes con sus emociones, y no teniendo que dejar las emociones en la puerta. ¿Cómo? Solo haciendo una ronda de preguntas por la mañana, preguntando del 1 al 10 cómo os sentís. Conseguiremos, por un lado, que el niño piense, ostras, ¿le importa cómo me siento? Primero. Segundo, podremos ver cómo nos sentimos los unos y los otros, y si hay alguien que se siente siempre en un 5 o en un 4, poder hacer algo, ayudar. Y tercero, si lo hace todo el colegio, todas las clases, tener una estadística de cómo está el nivel de autoestima de vuestra escuela. Como ves, es más fácil de lo que parece, y el esfuerzo yo creo que vale la pena. Y lo que te decía al principio, Marga, los docentes y los educadores somos más importantes que nunca, porque el destino de la humanidad está en juego y posiblemente en nuestras manos.